Y ahora vamos a... Ya. Entonces, bienvenidos nuevamente a microbiología. Acuérdense que habíamos visto aspectos generales, vimos metabolismo. Toda la primera parte y la segunda parte del curso son aspectos generales de microbiología. Ahí lo que vemos son las características de esto, los aspectos genéticos, los aspectos metabólicos, que después nos sirven para saber cómo se hace la detección. Esos dos aspectos nos sirven para saber cómo se hace la detección. Vimos cosas más generales todavía, como la taxonomía y clasificación y algunas técnicas de visualización, ¿ya? Y también el crecimiento de esto, que es algo que hay que recordar en estos momentos, ¿ya? Cómo crecen los microorganismos, porque eso nos va a ayudar después a entender la segunda parte de esta clase, que en el que se ve cómo se preservan los alimentos o cómo se controlan los microorganismos. Lo primero que vamos a ver van a ser los factores que influencian el crecimiento de los microorganismos. Pero antes, recordar simplemente que no todos los microorganismos producen enfermedades. Eso es lo primero que se viene a la mente cuando uno piensa en microbiología. Es patógenos que nos van a enfermar. Y no todas las interacciones de los microorganismos con nosotros son dañinas, ¿ya? De hecho, hay algunos microorganismos que le hemos sacado partido para hacer nuevos alimentos, como por ejemplo, lo es la... A ver, ¿algún ejemplo? ¿Se acuerdan de algún ejemplo? Yogur. El yogur. ¿Y ahí qué microorganismo participa? Bacterias. Son bacterias, son lactobacilos, ¿cierto? Lactobacilos que en bacterias lácticas se denomina el género para clasificarlas, pero son lactobacilos, que lo que hacen es fermentar la lactosa. Toman la lactosa, que es un sacárido, y lo transforman en ácido láctico mediante su ruta metabólica de la glicólisis y posteriormente un paso para transformarlo en ácido láctico, ya, para recuperar el potencial redox. Otro más puede ser la levadura Saccharomyces cerevisiae, que ustedes deberían conocerla muy a fondo. Es uno de los microorganismos más utilizados en la industria de los alimentos y sirve para hacer un sinnúmero de bebidas alcohólicas, ¿cierto? Hay otros microorganismos que no nos enferman, sin embargo producen deterioro de la matriz alimentaria, como por ejemplo algunos hongos. Hay hongos que per se el microorganismo no produce daño, algunos sí producen micotoxinas, pero no todos, pero ya la matriz alimentaria no es tan agradable. También hay algunos hongos que pueden transformar la materia prima. ¿Conocen algún hongo filamentoso que transforme la materia prima y que a nosotros nos parezca más apetitoso el alimento luego de que el hongo crezca? ¿La levadura? No, no conocen ninguno. Yo creo que sí. El moho, ¿no? Los hongos sí, pero ¿qué alimento conocen en que le crezca hongo y el alimento es más apetitoso, incluso es más caro que antes que le crezca el hongo? El ¿Queso? No, no sé. El queso. ¿Qué queso? Chanco. No, porque el queso chanco no tiene hongo. queso azul. El queso azul tiene un hongo, ¿cierto? Se llama, ¿cómo se llama? No sé. Penicillium roquefort. Y es el mismo, profe. El quesito redondo, ¿cómo se llama? El camembert también tiene un hongo. Esa capa blanquita que hay por encima es un hongo. De hecho, cuando está... tiene muchos días ese hongo, se empieza a poner blandito en la parte de adentro, ya no es tan sólida. Aquí es difícil encontrarlo así porque no se comercializa tanto, pero en otros lugares, dígame. ¿Cómo se llamaba el hongo del queso azul? Penicillium roqueforti. Ya, gracias, perdón. Y se ablanda la parte de la matriz del queso, esa que está dentro, que es cremosa, se pone casi líquida. Y súper bien, le da un montón de propiedades, cambia las características, no es un queso normal, y en el queso azul uno ve el hongo,
lo ve ahí presente. Y le da un montón de propiedades distintas, un sabor diferente, un aroma diferente. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero es una variedad. Y ese hongo no produce daño al consumirlo, ¿ya? Y está en su mejor momento de vida, ahí creciendo feliz. Sin embargo, también existen los microorganismos que transmiten enfermedades, y ahí tenemos un sinnúmero de microorganismos. Tenemos coli, tenemos salmonella, tenemos listeria, etc. Aquí hay un resumen de los factores que afectan el crecimiento de los microorganismos en forma general, ¿ya? Tenemos la temperatura, ya es lo mismo que nosotros a cierta temperatura estamos más activos, la actividad metabólica aumenta. Recuerden que nuestro cuerpo se mantiene siempre a 37, aunque hagan 10 grados fuera o 2 grados, nosotros estamos a 37 grados. Entonces nuestro cuerpo tiene que trabajar para mantener esa temperatura, ¿ya? Se genera... ¿Qué les pasa a ustedes cuando tienen frío? ¿Tiritamos? ¿Gritan antes? ¿Tiritan? Sí. Tiritan, ¿cierto? ¿Para qué tiritan? Para generar calor. Para generar calor. Eso genera trabajo en nuestros músculos y ese trabajo se transforma en calor, ¿ya? Y eso es para mantener nuestro cuerpo a 37. ¿Qué pasa si baja mucho la temperatura de nuestro cuerpo? Si por alguna razón no podemos controlarla. Eso pasa cuando estamos ya más grandes, más viejitos. Nos cuesta mucho controlar la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si no podemos mantenerla a 37? Bueno, nos da hipotermia, y eso lo que ocurre es que las actividades enzimáticas ya no funcionan a la misma velocidad. Los procesos se hacen más lentos, y eso puede producir daño y falla en algún órgano, ¿ya? Por eso para nosotros es súper importante como organismo mantener la temperatura. Sin embargo, las bacterias no pueden hacer eso, porque son unicelulares y no tienen órganos específicos y no tienen músculos que puedan tiritar para producir trabajo. Entonces, están a merced de la temperatura ambiental, ¿ya? O del entorno en realidad, no necesariamente ambiental. Y esto se transforma en una ventaja para la preservación de alimentos, porque solamente hay un rango en el cual crecen las bacterias que a nosotros nos interesa controlar, que son los patógenos principalmente, y los deteriorantes, que es esta zona que se denomina zona de peligro. En esa zona, las bacterias se desarrollan, las actividades enzimáticas ocurren sin problema, hay una tasa metabólica alta y hay duplicación y aumentan el número de las bacterias. Bajo esta temperatura, las actividades metabólicas son muy lentas y no se produce una proliferación de los microorganismos, excepto que estén adaptados a hacerlo a baja temperatura. La mayoría de los patógenos, las bacterias que nos enferman, crecen en este rango de temperatura debido a que ellas pueden proliferar dentro de nuestro cuerpo. No tiene ningún sentido que un patógeno que prolifera solamente en el intestino humano lo haga a baja temperatura, porque nuestro intestino nunca está a baja temperatura. Entonces están adaptadas para crecer en ese nicho y por lo tanto crecen en este rango. Y esas bacterias se denominan mesófilos, ¿ya? Por sobre los 60 grados ya comienzan algunas dificultades para generar crecimiento o generarse alguna actividad metabólica, incluso se producen daños estructurales, ¿ya? Lo vimos en el documental, ¿cierto? La pasteurización o el UTH se hace por muy cortito tiempo a 72 grados, ¿ya? 70, 72, 65, en ese rango de temperatura se puede manejar la pasteurización. Lo que vamos a ver en las últimas dos clases de factores de crecimiento tiene que ver con eso. Tú puedes calcular en función de la cinética de degradación térmica qué temperatura y por cuánto tiempo tienes que aplicar para bajar la carga de bacterias, ¿ya?
Si tú tienes una máquina que funciona a 60, probablemente el tiempo sea más largo que si tu máquina funciona a 75. Y ahora, ¿de qué depende la temperatura a la que yo voy a tratar? Depende de lo que yo tenga disponible, depende de los microorganismos que contaminan esa matriz, de la carga que hay de bacterias y del tiempo que yo dejo esa temperatura. Entonces yo puedo manejar la temperatura y el tiempo. Hay otro factor que aquí no se menciona, pero que se maneja mucho, que ustedes lo tienen que haber visto en físico-química o en algún ramo así que hayan tenido, que tiene que ver la presión. Tú puedes manejar la temperatura y la presión, y de esa manera, aplicando presión, la temperatura no necesita subir tanto y se produce un daño mayor, ¿ya? Otro factor importante son los nutrientes presentes en la matriz alimentaria. No todas las matrices son tan atractivas ni para nosotros como alimento ni para los microorganismos, ¿ya? Por ejemplo, una lechuga es mucho menos atractiva que un trozo de carne. Ustedes dirán, sí, pero la lechuga tiene un montón de microorganismos, pero no es por la lechuga propiamente tal, sino que tiene que ver con los residuos orgánicos que tienen el agua con el cual se regó la lechuga, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están ahí, chiquillos? No. No, ¿cierto? Están lejos, lejos. Bueno, despierten. Diga. Uno es que a la refrigeración a menos 5 grados, a los 5 grados como que la bacteria no se reproduce, pero igual sigue viva, ¿o no? Sigue viva, sí. Sí, al bajar la temperatura, tú bajas la tasa metabólica, la bacteria no crece en el sentido de que no duplica, pero si tú pones ese alimento a una alta temperatura, vuelven a proliferar. Por eso es tan importante mantener siempre la cadena de frío. Y hemos visto también, a veces se usa macerar la carne, por ejemplo, ya yo saco la carne, la descongelo, incluso congelada. Algunas bacterias pueden sobrevivir cierto tiempo a la congelación. Es más difícil que la refrigeración, pero puede ocurrir. Y la descongelas y la dejas toda la noche macerando a temperatura ambiente. Ahí todas las bacterias que estaban ahí empiezan a proliferar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de prácticas culinarias. Depende del tiempo. Si tú prolongas mucho la estadía de un microorganismo a baja temperatura, igual empieza a disminuir su viabilidad, se produce daño. La diferencia de la refrigeración y la congelación tiene que ver con el estado del agua. ¿A qué temperatura refrigeran ustedes? ¿O su refrigerador? Más o menos. No sé. ¿A ¿No 8? saben? 3 grados, 4 grados. 4 grados. 4 grados debería ser la temperatura, es el rango más bajo de la refrigeración. ¿Y las vitrinas de los supermercados cuánto están? ¿Se han fijado? ¿A 18 a veces? Entre 15 y 10, ¿ya? 18 también puede ser, pero 18 es un poquito alto, ¿ya? Pero 15, 12 grados por ahí, ¿ya? Y tienen todo el día abiertas esas vitrinas. ¿Se dan cuenta dónde está la mantequilla, por ejemplo? Que está abierta. Está todo el día refrigerando la cuestión ahí, tratando de mantener baja la temperatura. Uno pone la mano y se nota que está más frío. Y donde está el yogur a veces tienen, bueno, algunas cosas sí tienen puerta. Donde están los fiambres, por ejemplo, que tienen puerta. Y esas vitrinas abiertas, ¿qué pasa en la noche? ¿Qué hacen los supermercados? ¿Alguien ha trabajado en un supermercado? La apagan. La apagan. ¿Y qué pasa ahí con la temperatura? Se transforma en temperatura ambiente, ¿no? Sube Sí. la temperatura. Entonces, ¿qué pasa con los microorganismos? Proliferan